Tony Hernández Pumarejo, escritor y autor, orador profesional y motivacional, presentador de televisión, coach de vida y embajador internacional para el autismo y la salud mental. Está orgulloso de invitarte a su podcast My Time con Tony Hernández Pumarejo. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de My Time con Tony Hernández Pumarejo. Y este es su anfitrión, Tony Hernández Pumarejo. Bienvenidos al podcast bilingüe con propósito en este mundo, la cual yo traigo historias de inspiración de diferentes personas alrededor de diferentes partes del mundo. O sea, diferentes historias únicas. Y hoy yo tengo una historia única, especialmente en el mundo del autismo. Tengo el honor y privilegio de entrevistar a un joven hispano. Su nombre es Andrés Castillo. Y hoy vamos a saber un poco de la historia de este joven con la condición del autismo. Y era escritor, incluso publicó su primer libro, la cual Ujú. vamos a estar hablando de ese libro en nuestra entrevista de hoy. Tiene una historia muy particular y tengo el privilegio de conocerlo, así que el honor es mío, Andrés. Gracias por haber venido a mi podcast My Time con Tony de Pumarejo. De nada, no hay problema. Gracias. Andrés Castillo, ¿verdad? Ujú, Perfecto. Andrés, yo empiezo con esta pregunta a ujú, todos mis invitados y mi invitada. ujú. Si yo te pregunto, defíneme tu vida, defíneme la vida de Andrés Castillo en una sola palabra, ¿cómo lo definiría? Yo definí a mí mismo que soy autistic advocate y yo soy autor y yo soy un niño de militar con autismo. Ok, excelente. O sea que usted viene de una familia militar. Cuéntanos un poco más o sea, de dónde nació, su crianza, por favor. Yo nací en Buffalo, Nueva York, y yo viví ahí hasta que yo tenía 5 años. Y yo tendré que mudar en todas partes en Estados Unidos porque mi papá de crecimiento es militar. Yo tenía que mudar en todas partes. Él fue para el militar por 21 años. Él tiene uno más años para retirar del militar. Entonces te va a trabajar como los business industry primero. Entonces te va a trabajar como business industry en próximo año que viene. Ah, excelente. Muy bien escuchar esa noticia. Y Ujú, yo te pregunto, Andrés, tú siendo, o sea, hijo de una familia militar, ujú. ¿cómo ha sido esa experiencia? Pero antes de eso, cuéntame si me puedes decir a qué edad fuiste diagnosticado con la condición del autismo. A los 3 años. Ok, y a los 3 años, ¿verdad? Ujú, Ok, perfecto. ¿Y cómo fue volviendo para atrás, al comienzo de tu historia, cómo ujú. fue ese proceso cuando fuiste diagnosticado? ¿Qué tus padres vieron en ti que los llevó o sea, a tener esas preguntas de tu desarrollo y que la cual llevaron a la evaluación de autismo? ¿Me puedes contar más en detalle, por favor? Ujú. Mi mamá me ha dicho que cuando tenía 2 años me se cuenta que yo tenía autismo porque yo tenía que poner puntuajes a mi mamá en la mano para ser que quiero tener, que quiero tener y que quiero hacer, que quiero tener y que necesito hacer. Entonces yo no fui a hablar en ese día. Y entonces yo tenía que meter en con autismo a los 3 años y yo pensó de hablar a los 4 años. O sea, que fuiste no verbal hasta los 4 años, ¿correcto? Sí. Ujú. Ok, ¿y qué otras características tenías? O sea, empezando este proceso después de tu diagnóstico. Después del diagnóstico con autismo, yo fui a hacer un IEP porque el psicólogo tendría que poner a mí en la clase de especialistas para aprender cómo hablar, porque yo tendría que pasar los preescolar hasta 12 grados. Por eso, cuando estuve en preescolar, yo tendría que tomar cursos de especialista para aprender cómo hablar. Entonces, cuando yo fui aprendiendo cómo hablar, me llevo meses para hablar cuando yo tenía 4 años.
Ok. Y parte de este proceso, Andrés, o sea, de nuevo, fuiste diagnosticado a los 3, ¿cómo fue tu proceso en la escuela? ¿Cómo fue tu relación con con los demás estudiantes? Cuando estuve en la escuela de preescolar, yo fui a estudiar en la Universidad de Buffalo para tener programas de especialistas. Ellos tienen eso para gente con discapacitados y también con sin eso. Mi mamá me ha dicho eso, que yo tenía que estudiar en la Universidad de Buffalo para aprender a hablar por preescolar y pre-kinder, y yo tenía asistente teacher aide. Entonces, yo fui a graduar de pre-kinder en la integración especial. Entonces yo fui a Kinder para ir para la escuela pública de regular en una escuela bilingüe en Buffalo, pero, pero con programa especialista para tener ayuda. Entonces, después de 2 meses, yo tenía que mover a otro estado para estudiar en la normal escuela. Ok, excelente. O sea, que pasaste por ese proceso, ¿sabes? De estudiar en las escuelas y recibir Ujú. ese apoyo que fue muy importante para tu Sí. desarrollo. Ujú. Cuéntame, ¿tenías qué pasatiempo tenías en ese entonces? ¿Qué son algunos de tus pasatiempos cuando eras niño? Libre. Su pasatiempo, hobbies. Hobbies, o mi libre es de ver película. Cuando era niño, yo veía Blues Clues para jugar Blues Clues con mi Henry Notebook cuando tenía 5 años. Era mi hobby. Entonces yo fui a ver Dora the Explorer cuando yo era mi infancia. Entonces después de crecer como un adulto, yo fui a ver TV series y series, también las películas como adultos, y cuando yo era niño, yo siempre veía Blues Clues, Dirty Explorer, también yo fui a ver Nugget de ese programa también cuando tuve mi infancia, y cuando yo era adulto, yo fui a ver películas que es TV series y también películas también de nueva como adulto. No, eso suena interesante. Y yo te pregunto, Andrés, Ujú, porque mira, hablando un poco brevemente de mi historia, ujú, yo fui diagnosticado a la misma edad tuya, a los 3 años. ujú. ¿Ok? Sí. Ujú, Pero yo no fui informado que lo que yo tenía era autismo hasta los 14 años. ujú. ¿Cuándo tus padres te informaron que eras diagnosticado con autismo? Mm, Como descargo con autismo, yo tenía que ver el médico para procesarse muy bien. Y cuando yo era niño, yo tenía que ir para psicólogo para ayudarme para relajar y quitarme de estrés y todo eso. Y cuando yo estuve en la primaria, diagnosticado con autismo, yo era un niño de agresivo. Por eso yo fui a psicólogo y médico para hablar con eso. Y después de yo fui a ser grande, yo fui a cambiar la vida como persona, después de que yo crecer un adolescente y adulto. Entiendo, o sea que estás hablando de los retos que enfrentaste, Ujú. del reto de conducta. ¿Tú enfrentaste retos, por ejemplo, de bullying o de acoso escolar? Cuando estuve en la secundaria, yo fui el con bullying cuando estuve en bus de un 10º grado, cuando estuve en la escuela en Puerto Rico. Entonces, mi ex compañero estaba diciendo que gracias a eso por eso diciendo adiós a ella. Nadie te cae bien. Eso es lo único que me bully. O sea que las personas te están diciendo que se burlaban de ti porque eras diferente de la forma. Tú mencionaste Puerto Rico, o sea, tú estudiaste en Puerto Rico también en la escuela. Sí, en la base militar. Ah, la base militar. Sí. ¿Cuál de las bases? Disculpa que te pregunte, la base Es militar, en Fort Buchanan, Fort Buchanan, en Puerto Rico. Ok, en ok, Puerto perfecto. Rico. Ok, o sea que o sea, de nuevo, tú naciste, fuiste criado en Búfalo, pero entonces, como, ¿verdad? Siendo parte de una familia militar, pues a tu papá te reasignaron para ir para Puerto Rico, ¿correcto?
No, 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 no. Cuando meses que yo viví en Puerto Rico, mi papá era deployed. Él vivía en Kuwait meses que yo vivía en Puerto Rico. Entonces se vuelve para Puerto Rico después de deploy se acaba. Entonces nos teníamos que mudar en otro estado, diferente estado. Ok, porque, o sea, dependiendo de la orden de donde asignen en términos de las Sí. bases. Para Ok. esa PCS. Ah, ok, entiendo. Y entonces, yendo un poco más, o sea, yo sé que obviamente eres hispano. ¿Puedes decir un poco de las raíces de tu familia, de tu padre? Sí, por favor. Mi mamá y mi padre, ¿verdad? Sí, Ok, mi mamá nació y creció en Puerto Rico y mi papá de crecimiento nació y creció en Colombia. Entonces se llegaba a Estados Unidos cuando tenían 21 años. Por eso, antes de eso, entonces se crecieron juntos. Después de yo, antes de yo diagnosticarme con autismo, él era novio de mi mamá. Y entonces un año después se casó juntos en 2002. ok. ¿Y tú tienes hermanos y hermanas? Yo tengo hermano que creció conmigo como niño y mitad, entonces se mudaba para Texas con su novia, entonces él era estudiante de Valencia College como yo, pero él era rapado, por eso él quería trabajar. Ok, entiendo. Y mira, ¿sabes? Estaba leyendo tu biografía y, ¿sabes? De lo que pude leer, veo que tú fuiste a diferentes escuelas. Me dijiste, o sea, Ujú, vi como que seis escuelas elementales. O sea, que usted, su familia, ¿sabes? Y tú, su familia se movían frecuente ujú, ¿sabes? Por parte de, no, de ser, ¿sabes? De ese compromiso militar. O sea, sí, que, ¿cómo fue, ¿sabes? Porque en el autismo no se habla mucho, por eso es que tenía la curiosidad de entrevistarte también, no se habla mucho en términos de las familias militares en el autismo. Yo ujú, trabajo con familias militares, he trabajado y apoyado a familias militares a través de ujú, mi trabajo. sí, Y, o sea, en la comunidad ujú, hay diferentes retos, pero las familias militares enfrentan unos retos específicos, ¿me entiendes? ujú, sí, ¿Cómo, sabes, yendo a todos estos lugares, yendo a diferentes escuelas? ujú, ¿Cómo eso te impactó a ti? ¿Cómo pudiste ajustar a todos esos cambios que enfrentaste en tu vida? ujú. ¿Qué te ayudó a enfrentar esos cambios? Cuando yo fui por los cambios me ayudó muchísimo porque yo fui a la escuela de programa de especialista para tener oído con mi trabajo y cuando yo estuve en el cuarto o quinto grado, mi maestra se sentaba a mí para ayudarme con mi trabajo porque yo era un poco al revés con mis asignaciones, por eso mi maestra tenía que sentar a mí para ayudarme con mi trabajo. Eso fue cuando fui molestado. Ok, entiendo. No, y te agradezco mucho que me estés contando toda esta experiencia. O sea, Ujú. ya ha ido a diferentes lugares, en tanta, ¿sabes? Era joven. ¿Cuántos años tú tienes ahora? 26. 26 años, ok. O sea que yo digo que apenas está comenzando. Claro. Mm, sí. Y háblame, o sea, me hablaste de la escuela, fuiste a la universidad. Yo fui a la universidad por 9 años, entonces, cuando yo pensó la universidad, cuando yo tenía 18 años, yo fui a hacer un año de part-time. Entonces, yo tenía que tomar cursos poco a poco. Y cuando yo estuve trabajando con mi asociado a los 19 años, me llevaba 6 años para tener mi grado de asociado en estudios de generales que yo tengo ahí, mi diploma de secretario. Entonces, ahora estoy trabajando con mi licenciatura en periodismo, O sea, que estás haciendo tu licenciatura en periodismo, en periodismo. Ok. sí. ¿Pero lo estás haciendo o lo terminaste? Estoy haciendo ahora. Yo puedo trabajar con 13 y medio años, Ah, ok, ok. O sea, que estás en el proceso. ¿Y cuándo esperas graduarte con tu licenciatura? en otoño 2026. Otoño 2026. Ujú, Ok. No, y yo sé que lo vas a lograr. ujú. Queda que 2 años no pasa nada. 2 años pasa rápido. Sí, exacto. Ujú. Este,
Y yo sé Oh, que, yo tengo que contarte algo. Cuando estuve en secundaria, yo fui a las clases de regulares, pero poco a poco en el grupo pequeño para estar con asistente de professional teacher. Y cuando estuve en secundaria, yo yo estuve en las clases de regulares como todo el mundo, pero algunos cursos de inglés y matemáticas, yo fui a clases de grupo pequeño. Entonces, cuando fui en un 10.º grado, 12 grado, antes de graduarme de secundaria, hace 8 años, que yo fui a tener dos personal teachers porque mi maestro de computador era mal conmigo. o sea, que eso, tuviste maestros y maestras que Ujú, fueron claves, que te ayudaron y te apoyaron, ujú, no solamente en la área académica, sino apoyo social, o sea, ujú. apoyándote para que podías salir bien en la escuela, ¿correcto? Exacto. Ujú. ¿Y cómo ha sido en la universidad? ¿Has recibido apoyo? ¿Has participado de grupos de apoyo en la Yo fui universidad? a apoyo de Learning Center para ayudarme con mis asignaciones en la universidad. Entonces, mayormente, yo fui a trabajar solo para tener buenas notas. Ok. Y además, fuera de la universidad, ¿has trabajado? ¿Has tenido un trabajo part-time, full-time, o sea, empleo? Yo soy un trabajador cuando yo estuve antes, veces que yo trabajo con mi primer libro a los 22 años, a, yo fui a trabajar con mi papá de ayudarlo con nota a su shadow job con su trabajo. Ok, qué bien. Y no solamente, o sea, que has trabajado, pues, o Mm, sea, en trabajo con tu papá, o sea, que tienes experiencia laboral, ujú, estás estudiando ahora mismo para terminar tu licenciatura. Y sí. mencionaste también que eres escritor de tu libro. Primero que todo, ¿me puedes decir el título de tu libro? Ujú. Título de mi libro se llama el viaje de mi vida con autismo como un niño militar. Ok, eso suena muy lindo el título. Y es muy Mm, importante porque está hablando de esa experiencia creciendo como un niño con autismo, o sea, persona con autismo, en una ujú. familia militar. Cuéntame, ¿qué te inspiró en hacer este libro? Yo fui a Tabaco porque mm, es mucho para decir de los fui a escuelas porque yo tenía que mudar todas partes en Estados Unidos. Yo fui para escuelas elementales de 6, 2 intermedios y 4 secundarias. También yo fui a community college por 3 community colleges. Por eso yo fui a escribir ese libro para dejar a la gente saber de dónde fui a la escuela y dónde fui de cómo lo pasaron con mi familia y mis amigos en todas partes en la escuela. Y yo fui a trabajar con mi libro como de mis académicas y también mis estudios y también cómo autismo me afecta o no como mis challenges con el autismo, perdóname. Y yo fui a trabajar, yo fui a escribir mi primer libro cómo se llega a ser mejor o qué vas a ser mejor. Y yo fui a escribir mayormente de mi familia, mis amistades mm, y mayormente de mí mismo para hablar de mi escuela, experiencias y universitario. Y también yo fui a hablar sobre mis experiencias de escuela y universitario. Ay, eso suena súper bien, o sea, para entender, tú has hecho charlas, has ido a escuela a hablar de tu historia, ¿eso es correcto? Aber mi historia de comunidad vital y yo fui a experiencias de escuelas en 2 partes en Estados Unidos. Entiendo. ¿Y qué quieres lograr? ¿Cuál es tu misión en qué quieres lograr con tu libro? Yo fui a lograr de mis académicas que tienen buenas notas, no solo eso, pero yo fui a hablar de mi libro de mi fútbol una vez y también fui a Boy Scouts en el 6.º grado por poco a poco. Entonces yo fui a hablar de mis certificados que yo estaba poniendo para él, de mis académicos en la escuela en todas partes y también yo fui a lograr cómo estaban improving los promedios en la universidad de Community College. Entonces, yo fui a hablar de mi graduación de primaria, intermedio, secundaria y Community College.
Qué bien, qué espectacular. O sea, que ya ha hecho diferentes cosas, Ujú, tan joven. ujú, Y te agradezco mucho que estés compartiendo tu historia. ujú, Andrés, hablando del autismo, ujú, eh, ¿qué tú crees? O sea, hay diferentes cosas el autismo es o sea, hay muchas cosas en el autismo, muchos ujú, retos, pero ha habido progreso. ujú, ¿Qué tú crees, basado en tu experiencia, de lo que has visto, de lo que has vivido, qué tú crees que hace falta en el autismo? ¿Qué tú crees que tenemos que enfocar y trabajar para poder ayudar a todas las personas con autismo y sus familias en lograr una mejor calidad de vida? ¿Qué tú crees ujú. que hace falta? Yo creo que esa parte es para crecer el awareness y acceptance. Y también yo creo que hace falta es para la gente que tiene que aceptar que la gente es diferente. Y también la gente tiene que aceptar y apoyar el awareness y acceptance que la gente es diferente. La gente en general no acepta que la gente es diferente. Hace falta ahí para apoyar a la gente con autismo. La gente con autismo necesita apoyo. Exacto, que se necesita apoyo, mencionaste acceptance o sea, aceptarlo, Ujú, concientización, tomar ujú. acción, Sí. para que es lo que yo llevo también como advocate, como tal, que es, o sea, parte de la misión que las personas con autismo son seres humanos, tenemos que Sí, apoyarlos para que puedan lograr esa vida, mejor vida. exacto. ¿No? Y tu historia ha sido única, ha sido especial. Y te Ujú, agradezco que estés compartiendo. Eh, ujú, ¿Qué mensaje, si hay una persona que esté viendo y escuchando este podcast que no sepa nada de autismo, que no esté muy familiarizado con el autismo, qué mensaje ujú. tú le darías? Mi mensaje es para la gente que me llamo Andrés, un placer reconocerlos. Entonces, para apoyar con autismo, toda la gente con autismo necesita ayuda con sus restricciones para, para improver las calificaciones en la escuela, los niños y hasta adultos. Entonces, mi mensaje es para conocer a ellos. Ok, muy bien. Eso es importante, conocer, hablar con las personas con autismo, de su familia, para Ujú. aprender, los Sí, profesionales para sí, aprender y educarse. La sí, exacto. educación, la educación es importante. Sí, exacto. Y tú lo estás haciendo a través de tu historia. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé que Ujú, tú has apoyado mi trabajo desde hace tiempo ujú. y de nuevo te agradezco que hayas venido aquí a mi podcast. Y Andrés, ¿cómo, si hay una personas que estén interesados o interesadas en tu libro, cómo lo pueden conseguir? ¿Cómo te pueden contactar? Pues lo puedo conseguir en Amazon y también mi portfolio que te mando antes. Yo no portfolio y Amazon. En Amazon dijiste. Sí, Amazon que pueden conseguir en Amazon mi libro. Entonces, en portfolio también. Ok, perfecto. Y yo lo que voy a hacer es que cuando se publique este episodio, como lo hago siempre, cuando se publique este episodio, voy a poner los enlaces y tu Ujú, contacto para ujú. que entonces así las personas se puedan contactar contigo y si Sí. están interesadas en comprar y apoyarte en tu libro. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, Andrés, un placer haber conocido formalmente. Gracias Oh, a tengo ti. uno para decirte. Cuando la Sí, gente me dijo que a mí no me parece de autismo, eso me dio mucha risa. Por eso mi pelo. Eso algo no se puede no se ve, es parte de su cerebro. o sea que estás mencionando que cuando personas dicen que si eres autista, ¿de eso te estás refiriendo? No, no, la gente me ha dicho que a mí no me parece de autismo porque puedo hablar de cuál es bueno. Eso no me afecta mucho porque yo tomo eso como complemento. Bueno, eso es parte de la educación, ¿sabes? Eso es parte, el autismo es diferente en cada uno. O sea, a mí Exacto. me han dicho lo mismo también. Uno piensa que yo Ujú. no soy autista, pero en cada uno de nosotros hay una historia. Tú tienes una historia, yo tengo una, de Exacto, cómo llegamos aquí. De nuevo, la educación es lo más importante. exacto.
Y mi experiencia, sí, yo fui a apoyar a la familia toda la vida. Entonces, cuando la familia está aquí, yo fui abajo con la familia para pasar muy bien con ellos. Y yo fui a apoyar a la familia toda la vida. Exacto. Eso es parte de la misión. Esa es la misión que tenemos que seguir. Bueno, Ujú, Andrés, de nuevo, gracias. Permiso. Gracias a ti por haber ujú, venido a mi podcast My Time. El mejor de los éxitos para ti en tu carrera universitaria, en tu ujú, libro y en tu vida, que puedas lograr lo que quieras lograr en tu vida. ujú. Y de nuevo, gracias a ti por haber venido y muchas bendiciones para ti en tu vida y para adelante, como se dice. Bendiciones para ti también. Gracias. Bueno, este es el final de otro episodio de Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Tony espera que les haya gustado. Si desea obtener más información sobre el trabajo que realiza Tony, suscríbase a sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, que ahora es X, y su página de enlace. También puedes seguir a Tony en su sitio web en tonyhernandezpumarejo.com. Además, si estás interesado en conseguir una copia de su libro, Una vida autista sin libreto, puedes adquirirlo en Amazon o en cualquier plataforma de venta de libros. O puede obtener una copia a través de su sitio web. Entonces, hasta la próxima vez que nos encontréis. Gracias y tengas un día maravilloso. Bendiciones.